dejamos inmediatamente con nosotros nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias. Bueno, gracias a nuestro amado Señor Jesucristo que nos concede esta oportunidad en esta noche de reunirnos en el nombre del Señor para hablar de las grandes cosas que Dios está haciendo, ha hecho y sigue haciendo hasta el día de hoy. Pueden sentarse, Señor. Para mí es un honor, un privilegio poder estar acá y también que haya coincidido nuestra venida, estando aquí acompañado por nuestro hermano Iván. Está Iván por allí, Iván Sarmiento, que nos acompaña, y las personas, pues, nuestro hermano Jairo, y todos los que han venido para estar en esta reunión que ha coincidido con los 50 años de nuestro hermano Guillermo Gómez. El día de su cumpleaños y de los 50 años, que en la Biblia 50 habla de jubileo. Y yo les digo, les felicito a ustedes acá en Neiva de tener entre ustedes una persona tan noble como nuestro hermano Guillermo Gómez, que lo conocemos, una persona con un corazón muy noble y el deseo de ayudar a la gente, el deseo que hay en él es el de ayudar a su semejante. De tal manera que es una bendición poder tener en un pueblo una persona como esa. Una persona muy sencilla, pero tiene un corazón muy grande, como dijo Dios cuando habló de David, que encontró un pastor que andaba buscando para el rey de Israel. Y dijo, he hallado a un varón conforme a mi corazón. Así que es un hombre conforme al corazón de Dios. Dios había hallado a David, parecía insignificante porque era un pastor de ovejas, pero era un hombre según el corazón de Dios. Y yo creo que esto es lo mismo que Dios le ha dado aquí a Neiva, en nuestro hermano Guillermo, un hombre conforme al corazón de Dios. Una bendición. Que Dios lo bendiga. Nuestro deseo y nuestra oración es que Dios bendiga este ministerio cada día más. Todas esas reuniones que Él hace junto con los demás ministros es con el fin de compartir las bendiciones que Él ha recibido, porque no tiene otro propósito, no tiene otro objetivo. El objetivo es poder compartir, y eso envuelve tiempo, envuelve gasto, envuelve todo eso, y Él lo hace con mucho amor. Eso indica un amor genuino hacia las personas. Bueno, en este tiempo en que estamos nosotros, ya casi 2000 años después de estar predicando el Evangelio, como dice acá en el libro de San Lucas, cuando el Señor Jesucristo se les apareció allí en la resurrección, que iban aquellos discípulos, y mientras ellos aún hablaban, dice que Jesús se les apareció en el camino. Les preguntó qué era lo que les acontecía. Ellos le dijeron acerca de Jesús de Nazaret, que ellos creían que era el Mesías, pero que lo habían matado y hacía 3 días. Y él dijo, pero no está escrito que tenía que ser así. Y les empezó a abrir las escrituras y a revelarles todas estas cosas.
Y finalmente llegaron al lugar donde iban. Él hizo como que iba más lejos y ellos le dijeron, quédate con nosotros. Entonces él entró y cuando partió el pan, ellos le pidieron que bendijera el pan. Cuando él lo partió, se dieron cuenta que era el Señor, porque él siempre tenía una manera, cuando se reunían para comer, cómo tomaba el pan, cómo lo partía, cómo levantaba sus ojos al cielo y lo bendecía. Y ahí dijeron, es el Señor. No lo habían conocido porque había resucitado mucho más joven de lo que ellos lo conocían. Pero allí se dieron cuenta y se desapareció delante de ellos. Y dice la Biblia que regresaban a Jerusalén para contarle a los demás apóstoles lo que había acontecido. Y ellos, aún hablando de estas cosas, Jesús se les puso en medio de ellos, ahí en Jerusalén, estando los apóstoles, los demás apóstoles, y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, tened aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os he hablé aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces encontramos nosotros que el Señor se les presentó resucitado. Ellos aún no creían, pero fue porque ignoraron la Escritura. Él les había dicho, escudriñen las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. ¿Y qué decían las Escrituras de los profetas? Que el Cristo había de venir y hacer una obra expiatoria por el ser humano. Pero era una cosa que no la entendían. De tal manera que cuando llegó Juan el Bautista predicando el arrepentimiento y se presentó Jesús ahí en el Jordán, Juan como profeta dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero era un sacrificio que ellos hacían continuamente por causa del pecado. Ese sacrificio, ese animalito inocente allí, simbolizaba a Cristo. Ellos hacían continuamente ese sacrificio, pero no se daban cuenta que era un mandamiento del Señor para representar
una persona que había de venir. Ellos creían que ese sacrificio iba a ser por toda la eternidad, que no había otra cosa sino sacrificar un cordero para usted obtener el perdón de los pecados. No se dieron cuenta que era una cosa simbólica, tipológica, hasta que llegara el Cordero de Dios. Cuando Juan lo ve, dice: este es el Cordero de Dios. No era un animal, era un hombre, era un joven, Jesús de Nazaret. Y allí descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y comenzó Jesús ese ministerio, predicando por todas las ciudades y aldeas de Israel, y aún fue en algunas regiones como Tiro, Sidón, predicando el Evangelio. Y luego de eso, cuando llegó su tiempo, conforme a la Escritura, Él entregó su vida por nosotros. Porque Él lo dijo: yo he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Además, Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y luego que resucita, dice la Sagrada Escritura, estuvo 40 días apareciéndole a los discípulos por varias ocasiones. Por lo menos hay 8 ocasiones allí en la Escritura en que Él se les aparece a los discípulos y les hablaba resucitado. Y la última ocasión les mandó que se reunieran en el Monte de los Olivos, allí cerca de Betania, que quedaba cerca de Jerusalén, y en presencia de como de 500 hermanos que se reunieron, les dio las últimas instrucciones, diciéndoles: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, que hay perdón de pecado en mi nombre. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y les mandó a predicar el Evangelio por todo el mundo. ¿Saben ustedes una cosa? Lo más grande que Dios le dio al ser humano y a la humanidad en esa época fue el Evangelio. Porque el mundo de esa época estaba envuelto en una idolatría grotesca, adorando animales con caras de hombre o hombres con cara de animales. Era un tipo de esa idolatría de los griegos, la idolatría de los romanos, la idolatría de los egipcios. Y ese era un tipo de idolatría, esa era la que el mundo conocía en esa época. No se conocía el Evangelio, no se conocía esa obra del Evangelio, y el Evangelio es eso que Él les mandó a predicar. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, tomó carne, es Dios hecho carne en un hombre llamado Jesús de Nazaret, que por amor dio su vida por nosotros. Y Él le dijo: vayan y predíquenlo. Porque Dios es espíritu, Dios no es un animal, Dios es espíritu. Vayan y predíquenlo. Entonces ellos fueron por el mundo predicando el Evangelio, y ese conocimiento del Evangelio transformó las ciudades, porque cambió esa mentalidad que existía en la gente de esa adoración de dioses paganos. Y la Biblia dice que lo que estaban adorando eran demonios. Pues ese tipo de adoración idolátrica que ellos tenían, el Evangelio les fue sacando de esas supersticiones, y hubo un cambio muy grande. La bendición más grande fue la luz del Evangelio. Cambió las naciones, cambió los países. Claro, hay naciones donde no llegó plenamente el Evangelio, como ustedes ven ahí en la región de los chinos, la región de la India, y todavía adoran los elefantes, y la gente pues también adoran los animales, que piensan, por lo menos las vacas. Si llega una vaca y entra a una tienda, pues no saben si esa es su tía que está ahí encarnada, o es su abuelo o su abuela. La gente pues entonces tienen ese tipo de idolatría todavía. Los chinos pues adoran es el dragón. Pero los que llegaron a tener el conocimiento del Evangelio, hubo un cambio muy grande. El Evangelio fue una luz que transformó, que cambió a la gente. Y Él le dijo: id, predicate el Evangelio. Y más adelante Él reveló por Juan
que habían 7 edades de la iglesia que habían de venir, y le mostró ahí la edad de Éfeso, que es la edad donde Pablo aparece, luego la edad de Esmirna, que es donde aparece Ireneo, y así Martín y todos esos santos, esos padres de la iglesia, Colombo, Lutero, Wesley, hasta el mensajero de la edad de la Odisea, que es el mensajero del siglo XX. Esas edades de la iglesia ya terminaron, esas 7 edades, porque ya no estamos en la edad de Pablo, ni de Ireneo, ni en la edad de Martín, de Colombo, de Lutero, de Wesley. Esas edades terminaron, la edad de la Odisea, y hoy estamos más allá de las edades. Entonces hay que escudriñar la Biblia para saber en qué tiempo estamos. La Biblia dice que después de esas 7 edades, después de esto, dice la Biblia, se abre una puerta en el cielo. Y la puerta que se abre es la puerta de la segunda venida de Cristo. Y ahí se oye una voz como de trompeta que dice: sube acá, yo te mostraré las cosas que son después de las edades, después de estas, después de las edades de la iglesia. Y eso es el tiempo en que estamos hoy, que es muy conveniente que sepamos en qué tiempo estamos. No estamos en el tiempo de Pablo, ni Ireneo, ni Martín, esos mensajeros ya vinieron. Hoy estamos ya en la edad más allá de las 7 edades que aparecen en Apocalipsis 2 y 3. Estamos en el capítulo 4, donde después de las edades se abre esa puerta en el cielo y aparece esa promesa del ángel del Señor. Y aparece ahí en la Biblia, dice: yo, Jesús, envío mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es la etapa, la edad en que nos encontramos nosotros hoy, donde el Señor está juntando los últimos escogidos. Eso es lo que en la Biblia se llama la edad de la piedra angular, o sea, la edad de la corona, la edad del lugar santísimo, porque todo eso lo representó Dios en el templo de Salomón. Allí en el templo de Salomón usted ve el atrio, y el atrio está representando desde Adán hasta Juan el Bautista, porque Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Pero después de Juan vino Jesús, y Jesús introdujo la gracia y nos abrió las edades de la iglesia, que son esas 7 edades que están allí. Pero las 7 edades ya terminaron, y después viene la otra parte del templo, que se llama el lugar santísimo, donde estaba el maná escondido. Y ese maná escondido tiene que ver con el misterio del 7º sello. Eso tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y dice que los que comían de ese maná escondido, los que comen de ese maná escondido, que es el tiempo en que estamos, no necesitamos ver muerte, lo que necesitamos es ver nuestra transformación. Porque hay una promesa de que aquí en la tierra, dijo Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos en ese tiempo seremos transformados. Esa es una promesa de Cristo. Por lo tanto, ese es el tiempo en que estamos. Hoy vamos a escuchar este mensaje, son 25 minutos que predica aquí nuestro hermano William Soto Santiago, y en este mensaje él lo titula, aquí lo tenemos: escuchad la voz de Dios hoy para que te vaya bien. Porque en cada tiempo la voz de Dios ha estado. En el tiempo de Moisés estaba la voz de Dios. Hubo los que la oyeron y entraron a la tierra prometida, pero hubo los que no quisieron oírla y murieron en el desierto. Y así en cada tiempo Dios ha tenido mensajeros, como el tiempo de Elías, tiempo de Isaías y de cada uno de esos profetas. Y en cada persona que escuchó la voz de Dios en su día, recibió bendiciones. Los que no quisieron oírla, perdieron esa bendición. Por lo tanto, hoy estará Dios hablándonos como siempre lo ha hecho, porque Él ha dicho: yo, Jesús, envío mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo pido al Señor Jesucristo que en su grande misericordia nos abra el entendimiento para que nosotros entendamos el misterio de Dios hoy, porque hoy está Dios presente en la escena. Dios nunca ha estado ausente.
Él está hoy presente hablándonos y escuchando la voz de Dios hoy para que Dios te bendiga, porque al escuchar la voz de Dios, dice, si oyeres hoy su voz, no lo rechaces, sino abre tu corazón al Señor y que Dios nos dé una gran bendición escuchando la voz de Dios hoy. Así que tenemos allí ya el video y lo vamos a disponernos para escuchar estos 25 minutos. Pero esos 25 minutos se nos van muy rápido, pero ese es un mensajito corto que le vamos a poner mucha atención. Ya los jóvenes lo tienen listo. Escuchar la voz de Dios hoy para que te vaya bien. A continuación, el mensaje final de Dios. Por lo tanto, la recomendación es: escucha la voz de Dios, la voz de Cristo hoy, para que te vaya bien. Dios ha colocado delante del ser humano la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el mismo Dios dice: escoge la vida para que vivas tú y tu familia. O sea, la recomendación para que usted lo diga: bueno, Dios coloca delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dile